Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Si alguien me puede decir. Sí, yo sí lo escucho. Qué bueno. Qué bueno. Y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Sí. Buenas tardes, sí Buenas se tardes. escucha. Gracias, qué amable. Bueno, este, vamos a comenzar. Vamos a ver un tema. Si ven como medio me congelo y no se entiende lo que digo, me avisan, por favor. Este, Vamos a ver un tema que se llama Derecho de las Personas. Este, es un tema muy importante porque eh, decimos derecho de las personas. Derecho de las personas, estamos hablando de personas, o sea, de nosotros mismos, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Desde que cumplimos la mayoría de edad, cuando somos apoderados de alguien, de la capacidad de ejercicio, de la capacidad de goce, de las cosas que hacemos, ¿sí? También vamos a hablar de las personas, pero las personas morales, ¿sí? ¿Cuándo es una persona moral? Estoy hablando de las empresas, como por decir, todas las personas morales son Coca-Cola S.A.S.B., esa es una persona moral, por ejemplo. Fabricantes muebleros S.A.S.B., esa es una empresa, esa es una persona moral. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre persona moral y persona física, cómo se le conoce también legalmente hablando de la persona moral, sus características, qué implica el tener, el formar parte de una persona moral, ¿sí? Su acta constitutiva, cómo se forma una persona moral, este, todo este tipo de cosas, ¿sí? Quiero decirles que estamos hablando de que este es el último tema, ¿sí? Ese es el último tema que vamos a ver. Sigue la semana eh, siguiente, es el examen, ya es el examen, que va a comprender son preguntas que comprenden todos los temas que hemos visto. No se asusten, vamos a tener un repaso. La semana que entra vamos a tener un repaso de esas preguntas. Este, para que estén bien listos, ¿no? Y que atiendan la sesión. Y bueno, eso va a servir de estudio, además de todas las presentaciones que hemos visto, todas las sesiones que hemos visto. Este, y bueno, sus actividades, hicieron todas sus actividades, etcétera. Bueno, todo eso ayuda, van sumando puntos, ¿sí? Eventualmente les voy a decir que abran sus cámaras. Quiero asegurarme que están ahí. Porque para mí es importante, y aparte es algo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Cualquier duda, cualquier cosa que me quieran decir, pues levanten la mano y eventualmente estaríamos haciendo pequeños pausas para hablar de algún tema, ¿sí? Hablando del tema que estamos hablando, nada de otra cosa. La sesión se está grabando, como todas, entonces la van a poder consultar más adelante. Muy bien, vamos a comenzar. Esas flores se las traje a mi esposa, ¿no? Que ahorita estoy en la casa. Muy bien. A ver, déjame ver dónde dejó aquí está mi presentación. Estaba dando una revisada hace un momento. Muy bien. Comenzamos. Personas y familia, derecho de las personas, que es el tema. El objetivo es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo, ¿sí?
Atributos, el primer capítulo, atributos de las personas físicas y morales, de la capacidad, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Dice, los atributos de las personas físicas o seres humanos, personas físicas somos nosotros o seres humanos, son la capacidad, acuérdense, atributos, pregunta de examen, son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Esos son los atributos constantes y necesarios en toda persona física, ¿sí? Entonces, la capacidad habla de si tenemos la mayoría de edad, que al tener la mayoría de edad nos permite hacer y decidir una serie de cosas, un abanico de situaciones. Si somos menores de edad, también podemos hacer muchas cosas, pero la más de las veces tiene que ser a través de un representante, ¿sí? Hay capacidad de goce y hay capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, pues habla de la posibilidad que tengo yo de hacer ciertas cosas como mayor de edad, y que si no las hago no pasa nada, pero ya tengo esa capacidad de goce, ¿sí? Como votar, por ejemplo, ¿sí? Ya tengo esa capacidad de votar, esa capacidad de goce de votar. Sin embargo, si no voto, pues no pasa nada, ahí lo tengo, ¿no? Desde que tengo la mayoría de edad. Al votar, al ejercer ese derecho, pues ya tengo una capacidad de ejercicio, lo estoy ejerciendo, ejercicio viene de ejercer, ¿sí? El estado civil, si somos casados, solteros, divorciados, eh, papás solteros o no solteros, etcétera, ¿no? Patrimonio, que tengo yo un patrimonio lo veíamos, bueno, lo veíamos en otra clase, pero el patrimonio es algo, es un atributo muy importante de la personalidad. El patrimonio es el conjunto de cosas que tenemos y que son nuestro patrimonio, así como su palabra lo dice, nuestro patrimonio, nuestra casa, nuestro auto, nuestro rancho, nuestro reloj, nuestro celular, es mi patrimonio, ¿sí? Son cosas valorables en dinero y que me pertenecen y es un atributo de la personalidad. ¿Por qué el patrimonio es un atributo de la personalidad? Porque no hay patrimonio sin persona, ¿sí? Y no hay personas sin patrimonio. Es muy raro que una persona no tenga patrimonio, ¿sí? El nombre que me identifica con los demás, el domicilio, donde vivo, ¿sí? La nacionalidad, qué nacionalidad tengo, y esos son los atributos constantes y necesarios en toda persona física, o sea, nosotros, ¿sí? Los atributos de las personas morales son la capacidad, otra vez, la capacidad de gozo, de ejercicio de la persona moral, de la empresa. Aquí hablamos de una empresa, entonces hablamos para qué fue constituida esa empresa. Yo no puedo hacer una empresa que pueda hacer trabajos, por ejemplo, de jardinería y dar consultoría de derecho, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. Entonces, al constituir una empresa, yo tengo que decir, esta empresa es para dar consultoría de derecho, para dar asesorías de derecho, para dar clases de derecho, para escribir libros de derecho, etcétera. Tiene que ser un asunto que es afín en todos sus momentos, ¿sí? No puede ser tan abierto, ¿eh? Yo puedo hacer todo en esta vida, ¿no? Así son las empresas, ¿sí? El patrimonio, bueno, pues toda empresa tiene que tener un patrimonio donde va a ser su actividad, ¿sí? Sus oficinas, sus plantas, sus bodegas, etcétera, ¿sí? Denominación o razón social, ¿cómo se llama la empresa? ¿Sí? Coca-Cola S.A.S.B. Ese es su nombre, esa es su denominación o razón social. Su domicilio, tiene que tener un domicilio. Últimamente hemos hablado mucho de domicilio, el domicilio fiscal. ¿Cuál es tu domicilio fiscal, verdad? ¿Sí? Y la nacionalidad también, ¿sí? Si la empresa es mexicana o es extranjera o tiene de las dos, etcétera, ¿sí? La persona jurídica, dice, puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Persona jurídica y persona moral es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, es una diferente definición que le da, ¿sí? O nombre más bien.
La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio porque pues de eso viven, de ejercer para lo cual fueron constituidos, ¿sí? Toda vez que esta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo e invisibilidad, etc. Dicen las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo, es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionadas con sus fines, ¿sí? O sea, yo creo la empresa, voy con un notario y le digo, quiero crear una empresa, una persona moral, la quiero crear, me dice, bueno, ¿a qué se va a dedicar tu empresa? Bueno, pues yo voy a dar lo que les decía ahorita, voy a dar pláticas de derecho, voy a ser maestro de derecho, voy a escribir libros de derecho, voy a dar asesorías de derecho a empresas. Ah, bueno, pues con esas iniciativas, el notario va a escribir en una acta, ¿sí? Todas esas funciones, ¿sí? Esta empresa fue creada para su fin social es dar asesorías, dar clases de derecho, todas esas cosas, y ya, se sella el acta, se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio, se saca un RFC en la parte fiscal, etcétera, y ya tienes tu empresa, ¿sí? Lo estoy diciendo muy fácil, no es fácil, y además cuesta, pero así es. Y pues empresas vemos en todos lados, ¿sí? En todos lados vemos empresas. Entonces, las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de entre y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. Acuérdense que hay empresas AC. ¿Qué significa AC? Asociación civil. ¿Sí? ¿Qué significa asociación civil? Que no persiguen fines de lucro, entre comillas. Por ejemplo, todas las escuelas, Instituto San Roberto de Monterrey, AC, no persiguen fines de lucro, ¿sí? Las asociaciones, por ejemplo, Cáritas de Monterrey, AC, no persiguen fines de lucro. Sin embargo, tienen la capacidad de comprar propiedades para poder realizar su fin, el fin por el cual fueron creados. Esas son las asociaciones civiles. Pero las mercantiles, como estas que les pongo yo aquí, Vitrosap, Vitrosap DCB, Botanical SDR LDCB, Prodenor SADCB. Y aquí están unas asociaciones civiles, Niños Felices AC, Instituto Excelsior de Monterrey AC. Entonces, las primeras tres son las mercantiles, son las sociedades mercantiles que sí persiguen un fin de lucro, fueron creadas para generar riqueza, para hacer negocio, etcétera, ¿sí? Y las de AC no persiguen fines de lucro, se dice que son para atender alguna necesidad social, ¿sí? ¿Piden dinero? Sí, sí piden dinero, las escuelas, los colegios, todos sabemos que piden dinero, sí, sí lo piden, pero se entiende que es para su funcionamiento. Que cobran caro, que cobran barato, etcétera, que piden aportaciones, los colegios, etcétera, esa es otra cosa. Pero esa es la idea de la ley, esa es la idea por la cual fue creada, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. La capacidad de hacer o de no hacer es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio se refiere a las personas físicas. Puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad.
Que la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe de tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a construir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. ¿Sí? Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. Cuando había esclavitud, los esclavos se tomaban como objetos, ni siquiera como personas. Entonces se les retiraban todos sus derechos, todas sus garantías individuales, todo lo que por el solo hecho de ser humano teníamos ya intrínseco. Cuando había esclavos, esos esclavos, como les digo, eran como objetos, como si fuera una mesa o una silla, no tenían cero derechos. Tengo un video por aquí, vamos a verlo. Vamos a verlo, a ver de qué, cómo nos ayuda esto. Últimos días de las ofertas Amor a Primera Vista en Avanti Muebles. Aprovecha este fin de semana Es que hay muchos anuncios. Este video habla de la capacidad o incapacidad. Permítanme tantito. Es que no me está saliendo algo que necesito aquí. Voy a dejar de presentar. Si están todos por ahí, no hay nadie dormido ni nada. Quiero que estén en vivo, por favor. Pinche Joaquín Murrieta. Él es un compañero y traidor, justiciero y opresor, viejo y necio. La cabeza de Joaquín Murrieta, próximamente en Prime Video. Perdón, es que hay muchos anuncios. Vamos a ver el video. Habla de la capacidad y la incapacidad. Bueno, yo salgo aquí de ahí. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo: si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto, que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años
la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera: es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? ¿Está claro? ¿Nos regresamos? ¿Lo desmenuzamos? ¿O cómo está? ¿Estamos bien? Veo muchas cámaras apagadas. No me interesa, más quiero saber que estén ahí, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Hablando del código civil, todo lo que estamos hablando, pues viene de alguna manera en el Código Civil, ya sea el Código Civil Federal o Código Civil del Estado, ¿sí? En este caso, en el Código Civil, y se mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturius, una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Este contenido en el artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Habla de que cuando el bebé está, vamos a decir, engendrado, que está en la panza de la mamá, desde ese momento tiene derechos, ¿sí? Desde ese momento tiene derechos, y al nacer y al certificarlo como nacido vivo, bueno, pues se confirma, se ratifica que nace una persona y que en automático tiene todos sus derechos y obligaciones como persona, ¿sí? Hablando de los grados de la capacidad de goce, dice: el grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante registro civil o viva 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales, como el derecho a heredar, de recibir en legados o recibir en donación. O sea, ya desde ese momento él ya puede heredar, ¿sí? Puede ser objeto de heredar, puede recibir legados, o inclusive recibir una donación, que le donen, por ejemplo, una casa. No la puede vender, pero él ya con esa edad ya puede recibir en donación alguna propiedad. La capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad. Permítame, porque hay gente que quiere entrar. Listo. Dice la capacidad de goce, dice: tercer grado de goce es para los mayores de edad en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo
invisibilidad o uso constante de drogas y enervantes, ¿sí? O sea, hay tres capacidades de goce, tres grados de capacidad de goce. El grado mínimo, que es cuando está en el embrión, en la capacidad de goce cuando son menores de edad, y la capacidad de goce que es cuando ya son mayores de edad, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, pregunta de examen. Dice, capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente, como les decía ahorita, como votar, ¿sí? Ya es una capacidad de ejercicio. El votar es un derecho que tenemos y al ejercerlo, pues es una capacidad de ejercicio. Grados de la incapacidad, al ser concebido pero no nacido, ¿sí? Acuérdense, ya está concebido, ya tiene derechos, pero se ratifican cuando se certifica que nació vivo, y si no nació vivo, desgraciadamente, bueno, pues ahí se suspende ya. Desde el nacimiento hasta la emancipación, hasta la mayoría de edad, ¿sí? Corresponde a los menores emancipados, en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semicapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles, en cambio tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, por ejemplo, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre los bienes inmuebles es menester la autorización judicial, ¿sí? Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentren perturbadas. Son los grados de incapacidad. Grados de incapacidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice, el emancipado tiene la libre administración de sus bienes. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor de edad o su minoría de edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Hoy los menores de edad no se pueden casar. Hay muchos matrimonios de mayoría de edad, pero tienen que tener la autorización de sus padres, ¿sí? Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo, y en su defecto el del juez, de la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces, de un tutor para los negocios judiciales. ¿Quién es el emancipado? ¿Quiénes ustedes creen que es el emancipado? El emancipado es el que es menor de edad, ¿sí? Puede tener papás, puede no tener papás, puede tener un representante, puede tener un tutor, pero es un emancipado. Así se le conoce legalmente. Entonces, es una persona que es menor de edad y por eso tiene que, en muchas de sus cosas, sí las puede hacer, sí tiene capacidad de goce, pero muy limitado en su capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Por su minoría de edad. Y en ciertas cosas necesita el apoyo o la representación de un juez o de un tutor, ¿sí? Capacidad para actos de dominio. ¿Cuáles son la capacidad de actos de dominio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de actos de dominio? ¿Sí? Cuando hablamos de actos de dominio es la capacidad de poder vender y comprar. Generalmente esto se usa en las propiedades. Cuando hay una empresa, y a mí me tocó, cuando yo estuve en una empresa muy grande que se llamaba Vitro, veíamos muchos temas de inmuebles, de compra y venta de inmuebles y de regularización de inmuebles, o sea, terrenos, industria, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me daban un poder de dominio, se llamaba, ¿sí? Un poder de dominio, y eso me permitía a mí poder comprar y vender propiedades en nombre de la empresa, obviamente. Y por ahí abrieron un micrófono. Y para actos de administración, para comprar, para pagar impuestos, para presentar declaraciones, para ver los balances fiscales de la empresa.
¿sí? Entonces, capacidad para actos de dominio y para actos de administración. La capacidad para celebrar actos de dominio es la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos, es decir, actos de dominio que pueden celebrarse primero. Permítanme, es que alguien está queriendo entrar. Por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene la autorización, que es lo que les decía ahorita, tiene la autorización de la ley para realizarlos. O sea, es en el caso cuando te otorgan un poder. Será el caso de los que ejercen la patria potestad y la tutela previa a la autorización judicial. Y tercero, para aquellos que tienen un mandato especial. Bueno, aquí propiamente estoy hablando del poder. Un poder que a mí me dan un poder para yo vender unas propiedades o comprar unas propiedades. Eso a través de un mandato especial, que no es otra cosa que el poder, un poder que nos dan. O una representación voluntaria, facultados para celebrar. Celebrar yo la compraventa en nombre de mi empresa, porque forzosamente la empresa es una razón social, tiene un nombre, pero la manejan los seres humanos. Entonces, los seres humanos son los que en nombre de la empresa van a pagar, van a vender, van a presentar declaraciones, van a hacer balances financieros, van a hacer contratos con bancos en nombre de la empresa y a través de poderes que otorga la empresa, como los actos de dominio para comprar y vender propiedades y los actos de administración para todo lo demás que les estuve diciendo. ¿Sí? Ahora vamos con el estado civil de las personas. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el Estado o la nación. En cuanto a la familia, el estado civil puede ser hijo, puede ser padre, puede ser esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Ese es el estado civil, ¿sí? Nación o por parte de la nación o estado, puede ser nacional o extranjero, ¿sí? Aquí agregamos al automático, si es esposa o es padre, pues es casado o divorciado o viudo, etc. Estado y capacidad. Planiol y Bonquet dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. ¿Cuál es el parentesco por consanguinidad o por afinidad? El parentesco por consanguinidad significa de sangre, parentesco de sangre, consanguíneo significa de sangre. Entonces, ¿quién es mi parente? ¿Cuáles son mis parientes consanguíneos? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos. ¿Sí? Y por afinidad, ¿quiénes son mis parientes por afinidad? Mis cuñados, mis cuñadas, mis concuños, mis concuñas. Esos son mis parientes por afinidad, mis suegros, por ejemplo. ¿Sí? Para que sepan. Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales, la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con el derecho del mismo. Hace un par de meses estuve yo en Pabellón Ciudadano, en el edificio ese blanco que está ahí por Fundidora, no sé si lo ubican. Estaba yo haciendo un trámite con un amigo y veía un letrero que decía actas de soltería. Actas de soltería. Entonces yo dije, ¿qué significa eso? Algo así decía, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo que un acta de soltería? Entonces le pregunto, yo no me quedo con la duda. Entonces fui a preguntar, me dice, sí, es que lo que pasa es que ahorita en algunos trabajos en algunos matrimonios, cuando alguien se va a casar también piden eso, que confirmes que eres soltero, ¿sí? Entonces,
Entonces el Estado, a través de su registro civil, dije, no, pues sí, este chavo, si es soltero, no lo tengo registrado en ningún libro y que nos indique que se haya casado alguna vez. Entonces te emiten un acta. Yo no sabía eso. Entonces, eso es como una declaración de Estado, ¿sí? O sea, es confirmar que me den un papel de que yo estoy soltero, que estoy casado, que estoy divorciado, que soy mexicano, que soy extranjero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que soy parte de esta familia. Hay un documento, hay una declaración que nos permite saber, cuando tenemos duda, digo, no sé cuándo se pueda presentar eso. Se me figura así una película de un matrimonio que alguien se quiere casar y que el papá no cree que esa persona que se va a casar con su hija sea soltero o nunca se haya casado, entonces piden ese papel, ¿no? Se me figura a mí. Entonces, así son las cosas, ¿no? Eso está en la ley y bueno, a veces ni sabemos que están esas cosas, pero pues ahí están. A ver, creo que por aquí alguien levantó la mano. A ver si Beire levantó la mano. Adelante, Beire. Sí, buenas tardes, maestro. Respecto a eso de las cartas de soltería, Ajá. esas las empezaron a sacar porque, bueno, según lo que creo yo, ¿verdad? Ya ve que hay muchos divorciados y papás solteros que no se hacen responsables. Entonces, Sí. las muchachas que están jóvenes, que no sé, se comprometen y todo eso, y al último resulta que, bueno, le pasó a una amiga que el muchacho estaba casado y tenía un hijo y te dijo que era divorciado. Entonces, y con esas actas determinas, ¿verdad? Es como una carta de no antecedentes penales. Sí. Haz de cuenta. Pero bueno, pues así las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que dice la compañera, el Estado, como vigilante también de la sociedad, de qué es lo que se está manejando en la sociedad, qué es lo que se viene, si se vienen muchos divorcios, si se ven muchos temas de engaños, si se ven muchos temas de violencia familiar, y se ven muchos temas también en Monterrey, ha venido mucha gente de otros estados. Entonces se hace complicado esa situación, porque pues no te conozco, no sé de dónde vienes, dices que vienes de Pachuca o de México, pero pues yo no sé qué anda con tu vida. Entonces, por eso hacen ese tipo de cosas, ¿no? Para certificar, y yo creo que ellos, el Estado, busca en todo el país. Si esta persona no se ha casado nunca, ¿va? Si él prometió, no estoy casado, soy soltero, vengo de Campeche, yo he vivido también en Campeche, la muchacha que está aquí va a decir, pues yo cómo se va. Entonces yo creo que piden esa acta y el Estado hace una búsqueda en todo el país y dice, ¿sabes qué? Pues este cuate nunca se ha casado, ¿verdad? Por lo menos. Si ya no checan el crédito, ¿sí? Ya no checan ahora este tema y por todos lados, ¿no? No están ahí como, pues de alguna manera midiéndonos el comportamiento que tenemos en toda la vida. Muy bien, continuamos. Posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce, consecuencias jurídicas. Al momento de yo tener la posesión de Estado de que soy hijo de él, que soy soltero o que soy casado, o que me llamo Juan Carlos, o que soy mexicano, pues es mi posesión de Estado, aquí tengo mi documento, eso es lo que me certifica a mí que soy o tal cual cosa. Efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Una sentencia es el documento derivado de todo un proceso judicial, ¿sí? En donde se determina una decisión, y esa decisión es la sentencia, ¿sí? Donde dice, este cuate está casado, este cuate es divorciado, este cuate no ha cumplido con sus obligaciones de alimentos, este cuate se ha casado 3 veces y nunca se ha divorciado, entonces comete un adulterio, comete un delito,
O este cuate sí es pariente de esa persona. La sentencia dice que efectivamente ese cuate sí es pariente de esa persona, ¿sí? O que sí está casado con esta persona, o que sí se divorció con esta persona, o que vive en concubinato con esta persona, ¿sí? Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, ¿sí? De exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. Hay juicios donde, si por ejemplo, si yo descubro que mis papás no son mis papás, ¿sí? Que son otros, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un juicio para exigirle a mi verdadero papá que me dé su apellido, ¿sí? Entonces hay un juicio para eso. Y si todo sale bien y está bien comprobado y el ADN, etcétera, etcétera, ese papá me tiene que dar su apellido, forzosamente. Por ejemplo, yo me pido Ramírez, pero si descubro que mi papá es Carlos Slim, por ejemplo, ¿sí? El dueño de miles de cosas, pues entonces yo exijo que ese cuate me ponga el apellido, ¿verdad? Porque pues me corresponde parte de su herencia, ¿no? Por ejemplo, eso puede pasar. Y además, exijo que me dé todo lo que no me dio. Lo digo aquí muy fácil, son juicios muy complejos, pero existen y están ahí, está la reglamentación, están los procesos ahí para llevarlos a cabo. Prueba del Estado civil. En principio, el Estado civil de las personas solo se comprueba ¿con qué? Con las constancias de registro civil. ¿Qué te da el registro civil? La constancia de que naciste, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de divorcio, un acta de función. Eso es lo único que existe y válido legalmente que certifica esto que mencionamos ahorita, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí? El objeto de registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorgan tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él, ¿sí? Antecedentes. El origen del registro civil viene del siglo pasado. Como costumbre eclesiástica, las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas, es desde 1870 donde se genera el primer libro del registro civil. ¿Qué pasó? Antes la iglesia era la que tenía esa costumbre de registrar cuántos nacieron, cuántos murieron, cuántos casamientos ha habido, etcétera. La iglesia registraba todo eso. Antes la iglesia tenía un poder impresionante, ¿sí? Y siempre vivía como emproblemada con el Estado, porque la iglesia, como ustedes saben, también tiene un poder tremendo porque puede cambiar la idea de las gentes, ¿sí? Y puede orillarlos a definir o a decidir algo, ¿sí? Que pudiera ser no muy conveniente para el Estado. O sea, su poder de influencia sobre las personas, pues es muy grande. Entonces llegaron a tal punto que el Estado y la Iglesia, más o menos en esos años, en 1850 por ahí, tuvieron un problema muy grande y decidieron separarse, ¿sí? Separarse, y le prohibieron a la iglesia hablar de política, y le prohibieron a la iglesia hablar de muchas cosas, y a la iglesia le quitaron muchas tierras que ya tenían, porque se las regalaban, porque la iglesia era, como les digo, un poder de influencia muy importante. Entonces las mismas personas les regalaban las tierras a la iglesia. Entonces la iglesia se estaba haciendo ya de mucha tierra en México. Cuando hablo de mucha tierra, hablo de terrenos y terrenos, grandes extensiones de tierra. Entonces, con eso iba generándose un poder incluso por encima del Estado. Entonces al Estado eso no le gustaba. Entonces hubo una separación ahí y le dijo, tú haz tus registros y yo tomo la idea de ir apuntando todo
para ir registrando los nacimientos, las muertes, los casamientos, los divorcios, etcétera, etcétera. Entonces fue así como nació el registro civil, y por eso vemos en partes de la ciudad oficialidad de registro civil número 30, oficialidad de registro civil número 18, etcétera, en varios puntos, ¿sí? Y son fedatarios públicos, dan fe probada, las personas que manejan las oficialidades de registro civil, de que sucedió el nacimiento, la muerte, etcétera, ¿sí? Definición y características de las actas del registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. En las actas de registro civil interviene el oficial de registro civil, que la redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos, los declarantes. Ahora vamos a hablar, si no hay una duda que quieran hacerme, vamos a pasar al tema de domicilio rápido porque el tiempo apremia. A ver, Adelaida, ¿quiere decir algo? Buenas noches. No, yo solamente quería decir que fue con las leyes de reforma. Así es, así es. Es todo. Gracias. Gracias, sí, así es, así es. Yo estaba hablando también, yo quería ver el tema de la razón por la que pasó este tema. Fue en la época de la ley de reforma donde se pasó toda esta situación, pero esa era la razón, ¿no? Que la iglesia estaba tomando mucha fuerza. Adelaida otra vez levantó la mano. No, perdón, quise bajarla. No, no te preocupes. Ya, listo. Gracias. A ver, Rosario Cortés, adelante, Rosario. Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué si el registro civil es el que te casa, por qué no puedes divorciarte? Que tienes que hacerlo a través de un juez. Sí, a lo mejor es muy tonta, pero... No, es buena tu pregunta. Sí te puede divorciar el registro civil cuando es un divorcio administrativo. Cuando te casaste y pasaron un año y no tuvieron bienes y no tuvieron hijos y los dos están de acuerdo, el juez de registro civil te puede divorciar, ¿sí? Cuando no están todos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando ya hay hijos, cuando ya hay bienes, ¿sí? Entra el juez, porque el juez tiene que hacer las veces de cuidar de quién son esos bienes y de cuidar que los hijos no queden desamparados. ¿Sí me escucharon bien o se te corta? Sí, yo se escucho bien. Perfecto. Okay. Básicamente es por eso. Okay. Muchas gracias. Al contrario. Continuamos. Vamos a hablar del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el propósito de establecerse en determinado lugar, ¿sí? Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. Cuando yo voy a trabajar, antes yo viajaba y me iba a trabajar a otro estado, otro país, y estaba en un ratito viviendo por allá, pues ese era mi domicilio de residencia mientras yo estuviera ahí. Pero yo no radico ahí. Y la residencia se puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, acta de defunción. Y el domicilio, sirve de base para determinar la competencia de los jueces. La mayor parte de los actos civiles es permanente, la residencia es temporal. El domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el domicilio, como dice aquí, para determinar la competencia de los jueces. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo problema de aplicación de las leyes en el espacio?
Esto determinaba dónde iniciaba un procedimiento judicial, ¿sí? Dependiendo del domicilio donde ocurrió el delito o el domicilio de donde surgió la demanda, ¿sí? Por eso dice, el domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿De acuerdo? Del nombre, ahora vamos a hablar del tema del nombre, que ya estamos por terminar. Por lo general, la identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre o nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos, por lo que se describe y por consiguiente se individualiza la persona. Apellido y nombre de pila. Entonces, como ustedes saben, el apellido viene desde hace mucho. Principalmente esa costumbre viene de España, pero de hace muchos años atrás. Las gentes que vivían donde había muchas palmas, le decían Jorge de las Palmas, y ya hoy se apellida Jorge Palma, por ejemplo. O los que vivían cerca del río, se apellidan del río porque son los que vivían cerca del río. Y así sucesivamente, los Rodríguez, Ramírez, Martínez, se dice que significa por ejemplo, Martínez, significa los hijos de Martín, ¿sí? Rodríguez, los hijos de Rodrigo. Y así fue como se fue añadiendo al nombre Jorge el del río, Jorge el de la Palma, Jorge el de no sé qué, Jorge, o así, dependiendo. Y fue como se fue identificando. Si hubiera dos Jorges, pues Jorge de la Palma y Jorge del Río, pues son dos personas distintas. Y así fue como se fue agregando el apellido, ¿sí? Y el nombre como derecho subjetivo, todos tenemos derecho a tener un nombre, eso es un derecho, no nos ponen el nombre, no, es porque vamos a ponerle un nombre a este cuate. No, es un derecho que tenemos, de carácter extrapatrimonial, o sea, el nombre no es valorable en dinero, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y no figura dentro del patrimonio del difunto, ¿sí? No es como te heredo mi nombre, ¿verdad? O vendo mi nombre, o lo intercambio mi nombre por un carro o cosas así. No se puede hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo en orden? Sí, todo claro. Qué bueno. A ver, Moca, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo le quería preguntar algo sobre las actas. ¿Por qué las actas, por qué tendrán vencimiento y por qué en cada trámite te piden tener una actualizada? Porque le digo, yo tengo 12 actas de nacimiento por cada trámite que intenté o iba a hacer o realicé. Pero, o sea, no están muy caras, pero al final es dinero, ¿verdad? Pero ¿por qué vencen? ¿Por qué el mismo gobierno o las instalaciones te piden actualizado? Es por fines recaudatorios, definitivamente, ¿sí? O sea, que haya una activación de esa economía y que se estén pidiendo actas constantemente. O sea, es un acuerdo del gobierno, imagínate, cada trámite pídeles actas y pídeles actas actualizadas, porque yo tengo la obligación de tener las actas, y de qué me sirve tener todo un mecanismo de actas de nacimiento modernas, con elementos de seguridad, y que nunca me las pidan. Entonces, cada vez que hagan un trámite, pídeles un acta nueva. Y así nos tienen. No es otra cosa, no hay otra razón. Ok, tenía esa duda. Muchas gracias. Al contrario. Pues terminamos la clase. Cualquier duda, cualquier cosa. Yo sigo revisando, creo que me faltan unas poquitas tareas de revisarles de la actividad pasada. Pero estoy en eso, no tardo en terminar.
y la próxima clase ya va a ser el examen y vamos a tener un repaso, ¿sí? Les doy detalles más adelante. Lorena, ¿quieres decirme algo? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que en la plataforma todavía no aparece la actividad de esta semana. No sé si la vaya a subir. O a mí no me aparezca, no me sale. ¿No nos aparece? ¿No? Ah, caray. Bueno, déjalo No, checo, a mí perdón. tampoco me aparece. Qué bueno que me dicen. Ahorita mismo lo... Sí, gracias, maestro. Al contrario. Otra cosa. Bueno, es todo por hoy. Les agradezco mucho la presencia. Estamos en contacto y ahorita arreglo eso de la tarea. Está fácil, son unas preguntas. ¿Ok? Y bueno, cualquier duda estamos al pendiente a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Buenas noches. Sí, maestro. Que pase buenas noches. Igualmente, gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.